Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. Hoy toca el curso de trigonometría y el tema a estudiar son ángulos verticales. Se llama ángulo vertical aquel ángulo que está contenido en un plano vertical y está formado por una línea visual o de mira y otra línea horizontal que parten del ojo de un observador. Aquí tenemos el siguiente gráfico esquemático. Acá podemos observar a una persona, el cual es llamado observador, y tenemos a un objeto, que en este caso es una antena. Entonces, aquí se van a formar ángulos en este plano vertical. El primer ángulo formado es el ángulo que está entre esta línea visual superior que alcanza lo más alto de la torre o de la antena y una línea horizontal paralela al suelo, y esas dos líneas parten del ojo del observador. En este caso es una persona. El ángulo formado por esas dos líneas es alfa, y ese ángulo alfa es llamado ángulo de elevación, ya que puede observar el punto más alto de la antena. Hay otro ángulo que está formado por la línea horizontal y otra línea visual que parte del ojo del observador hasta la base de la antena, que descansa en el suelo. Ese ángulo formado entre la horizontal y la línea visual que llega a la parte inferior de la antena forma el ángulo beta, y ese ángulo es llamado ángulo de depresión. Además, hay un tercer ángulo que está formado por las dos líneas visuales, la que va a la parte más alta del objeto de la antena y la línea visual que va a la parte más baja de dicha antena. Ese ángulo entre esas dos líneas visuales forma el ángulo teta, y ese ángulo es llamado ángulo de observación. Y con ese ángulo el observador puede observar o puede mirar todo el objeto, toda la antena. Jóvenes, aquí hay que tener las siguientes consideraciones. Como el observador es una persona, en algunos ejercicios nos van a dar la talla o la altura de dicha persona, y esa altura se va a considerar desde el suelo hasta el ojo de mira del observador. ¿Ok? Además, nos van a dar de dato los siguientes parámetros. Como hemos dicho, el primer parámetro que nos pueden dar de dato es la altura del observador. También nos pueden dar la altura del objeto como dato. Nos pueden dar la distancia de separación entre el observador y el objeto. Y también nos pueden dar los ángulos tanto de elevación como de depresión o el ángulo de observación. Jóvenes, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se refieren a un observador y nos dicen que son personas, nos dicen Juan o María, y no nos dan la altura de dichas personas, entonces se van a considerar como un punto. Imagínense que este observador no tenga altura o no me den de datos su altura, entonces yo lo voy a considerar como un punto en la superficie de la Tierra. ¿Ok? De igual manera, los objetos también pueden estar representados como puntos si es que no nos especifican su altura, ¿no? Este objeto puede estar acá, en lo alto, como un punto. Puede ser un avión, puede ser una paloma. Entonces, para observar ese punto va a haber un ángulo de elevación. O también el objeto puede ser un punto en tierra, puede ser una pelota, un ladrillo, entonces ese punto se va a ver con un ángulo de depresión. Entonces hay que considerar esos detalles. Para resolver este tipo de ejercicios se va a hacer uso de los triángulos notables más conocidos, que son 4.
Estos triángulos notables también se les conoce como triángulos pitagóricos, ya que sus lados cumplen con el teorema de Pitágoras, el cual dice que la suma de las medidas de los catetos elevado al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa elevado al cuadrado. El primer triángulo notable es el de 45 por 45. Es un triángulo isósceles, ya que tiene catetos de igual longitud, ya que sabemos que a ángulos iguales se opone lados iguales. En este triángulo, al ángulo de 45 grados se le opone un cateto cuya medida es como 1K. Al otro ángulo de 45 grados se le opone otro cateto cuya medida es de 1K. Y la hipotenusa mide como K raíz de 2. El segundo triángulo notable es de 30 grados por 60 grados. Y nos dicen que a 30 grados se le opone el cateto que mide como 1K. Al ángulo de 60 grados se le opone el cateto que mide como K raíz de 3. Y la hipotenusa mide como 2K. A continuación pasamos al tercer triángulo notable. Este triángulo notable es conocido ya que sus lados siguen una progresión aritmética, van aumentando de uno en uno. Es el conocido triángulo de 3, 4, 5. Es el triángulo de 37 grados por 53 grados. Se dice que a 37 grados se le opone el cateto que mide como 3K. Al ángulo de 53 grados se le opone el cateto que mide como 4K y la hipotenusa mide como 5K. Finalmente pasamos al triángulo notable de 16 por 74 grados. Se dice que al ángulo de 16 grados se le opone un cateto que mide como 7K. Al ángulo de 74 grados se le opone el cateto que mide como 24K. Y a la hipotenusa, la cual mide como 25K. Jóvenes, si ustedes se han dado cuenta, todos los lados están en función de K. Esto se debe a lo siguiente, que en varios ejercicios los triángulos van a tener diferentes tamaños. Van a ser triángulos rectángulos pequeños, triángulos rectángulos grandes o triángulos rectángulos medianos. Esto lo determina el valor de K. Imagínense en este triángulo rectángulo de 37 por 53 grados. Imagínense si en el ejercicio que yo estoy resolviendo K vale como 1. Entonces estamos hablando del siguiente triángulo, del 3, 4 y 5, ya que K es 1. Imagínense que si obtenemos K igual a 3, entonces los lados serían los siguientes. 3 por 5, 15, 4 por 5, 20 y 5 por 5, 25. Es un triángulo rectangular más grande y así puede cambiar dependiendo del valor que tome K. También se tiende a usar para resolver este tipo de ejercicios las razones trigonométricas. Para nuestro caso vamos a hallar las razones trigonométricas del ángulo de 37 grados. Para eso vamos a hacer uso del triángulo notable de 37 por 53 grados. Entonces nosotros sabemos que el seno de 37 grados o el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En nuestro caso, acá tenemos al ángulo de 37 grados, el cateto opuesto vendría a ser 3K y la hipotenusa 5K. Entonces dividimos 3K entre 5K, el K de arriba con el K de abajo se elimina. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, las razones trigonométricas es una razón numérica, ya que el valor de K se va a eliminar. A continuación pasamos a la siguiente razón, que es el coseno de 37 grados. Y me dicen que esto es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces nosotros volvemos a nuestro triángulo notable. El cateto adyacente de este ángulo de 37 grados es el que está al costado del ángulo, que es 4K. Sería 4K entre 5K, que es el valor de la hipotenusa. Sería 4K entre 5K. Entonces, como hemos dicho, el K de arriba con el K de abajo se cancela y me queda 4/5. A continuación pasamos a la tangente de 37 grados. Y se conoce que es
el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos que el cateto opuesto de 37 es 3K y el cateto adyacente a 37 es 4K. Entonces, me quedaría 3/4, ya que se elimina el K. A continuación, vamos a pasar a las otras razones trigonométricas, que son las llamadas razones recíprocas. ¿Eso qué significa? Que la cosecante de 37 es la recíproca del seno de 37. Eso significa que la cosecante es la inversa del seno. Entonces, si el seno de 37 grados es 3/5, entonces la cosecante sería 5/3. De igual manera, se conoce que la secante de 37 grados es la recíproca del coseno de 37 grados. Entonces, esa es la inversa del coseno de 37 grados. Entonces, si el coseno de 37 grados vale 4/5, entonces la secante del mismo ángulo es 5/4, la inversa. Y finalmente pasamos a la cotangente del ángulo de 37 grados, que también es el recíproco de la tangente de 37 grados. Entonces, al ser recíproco, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, si la tangente de 37 grados vale 3/4, su cotangente valdrá 4/3. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice: desde lo alto de un faro se observa a un mismo lado dos yates anclados con ángulos de depresión de 53 grados y 37 grados. Si los yates están separados una distancia igual a 28 metros, nos están pidiendo hallar la altura del faro. Entonces, aquí ya tenemos esquematizado el ejercicio. Nos están diciendo que desde lo alto de este faro hay un observador en el punto A, del cual observa dos yates. Un yate que está en el punto C y otro yate que está en el punto D, con ángulos de depresión de 53 grados y 37 grados. Entonces nosotros sabemos que el ángulo de depresión está formado por la línea horizontal que sale del ojo del observador y por las visuales que están por debajo de dicha línea horizontal. Entonces, el primer ángulo de depresión sería de 37 grados al observar al yate que se encuentra en el punto D, y el siguiente ángulo de depresión es de 53 grados con el que ve al segundo yate ubicado en el punto C. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos que hacer uso de la propiedad de geometría, la propiedad que dice la intersección de dos rectas paralelas por una secante. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas, como estas que acabo de trazar, las cuales va a ser intersectado por una recta secante, acá se va a formar el siguiente ángulo. Si yo digo que este ángulo vale alfa, por alternos internos, este ángulo también es alfa, ya que estas dos líneas son paralelas. No se olviden, acá se ha formado la famosa Z, ¿no? Entonces, eso se cumple aquí. Las rectas paralelas serían la línea visual horizontal y la línea que va a nivel del mar, ya que estamos en el mar, con dos yates. Entonces tenemos dos líneas paralelas y las secantes serían las líneas visuales. Para esta primera secante, si este ángulo es 37, entonces por alternos internos este ángulo también sería de 37 grados. Muy bien. De igual manera, para estas dos líneas
horizontales paralelas con esta línea visual, que sería la secante. Si este ángulo vale 53 grados, este ángulo por alternos internos valdría también 53 grados. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos ángulos notables. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo notable. Si uno de esos ángulos vale 53 grados, el otro ángulo valdría 37 grados. Y nosotros sabemos que sus lados están en progresión aritmética. El cateto, que mira el ángulo de 37 grados, mide como 3K. Y el cateto, que está frente al ángulo de 53 grados, que sería la altura del faro, y es lo que nos están pidiendo, mide como 4K. Entonces lo colocamos en función de K. La altura del faro mide 4K. Muy bien, entonces para hallar la altura tendríamos que hallar el valor de K. También podríamos decir en el triángulo rectángulo ABD, vamos a decir del triángulo rectángulo ABD se cumple lo siguiente, que la razón trigonométrica del ángulo de 37 grados que relaciona a sus dos catetos es la tangente. Diremos que la tangente de 37 grados en dicho triángulo es igual al cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto a 37 grados es el cateto que está al frente, que es 4K, entre el cateto adyacente, que en este caso es el cateto que está al costado de 37 grados, que es el cateto BD, que está compuesto por la suma de 3K más 28. Entonces sería 3K más 28 metros. Muy bien. También nosotros sabemos de un triángulo notable que la tangente de 37 grados en un triángulo notable es la siguiente. Nosotros sabemos, si este es el triángulo de 37 grados y 53 grados, entonces este cateto que mira al ángulo de 37 grados es como 3K, el cateto que mira al ángulo de 53 grados es como 4K y la hipotenusa como 5K. Entonces la tangente de 37 grados es cateto opuesto 3K entre cateto adyacente 4K. Entonces 3K entre 4K me da 3 cuartos. Entonces la tangente de 37 sería 3 cuartos. Muy bien. Entonces borramos aquí. A continuación pasamos a resolver la siguiente ecuación. Este 4 que está dividiendo en el segundo miembro por transposición de términos pasará a multiplicar al primer miembro. Y 4K por 4, eso me da 16K. Muy bien. El 3K más 28 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Sería 3 por 3K más 28. Entonces, realizando directamente la ley distributiva, sería 3 por más 3K, eso me da 9K. Y 3 por más 28, eso me da 84. Muy bien. Entonces, como podemos observar, este 9K que está con signo positivo en el segundo miembro pasará con signo negativo al primer miembro. Y 16K menos 9K, eso me da 7K. Y eso es igual a 84. Y aquí obtenemos que el valor de K es igual
el 7 que está multiplicando acá en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 84 entre 7, eso me da 12. Muy bien. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo la altura de la torre. Y nosotros sabemos que la altura de la torre vale como 4K. Muy bien. Entonces diremos, esto es igual a 4 por 12. Y nosotros sabemos que 4 por 12 me da 48. Entonces la altura del faro será de 48 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y él nos dice: el Brian observa la parte más alta de la Torre Eiffel con un ángulo de elevación de 45 grados. Si la torre mide 300 metros, nos están preguntando cuánto debe acercarse el Brian para que el ángulo de elevación sea de 53 grados. Entonces, esquematizando el ejercicio, nos están diciendo que el Brian observa la parte más alta de la Torre Eiffel con un ángulo de elevación de 45 grados. Imaginemos que el Brian al inicio está en este punto D y desde este punto B mira la parte más alta de la Torre Eiffel, que es el punto A, con un ángulo de elevación de 45 grados. Y nos están preguntando cuánto se tiene que acercar el Brian a la Torre Eiffel para que su nuevo ángulo de elevación, cuando mira lo más alto de la Torre Eiffel, sea de 53 grados. Entonces, para eso, el Brian tiene que caminar del punto D hacia el punto C, acercándose hacia la Torre Eiffel. Y la medida de esa distancia es de minúscula. Entonces, acá podemos observar que tenemos ángulos notables. Un ángulo de 45 grados, que pertenece al triángulo rectángulo ABD. Y nosotros sabemos que el triángulo notable de 45 grados por 45 grados es un triángulo isósceles, que sus catetos miden igual. Entonces diremos, si este cateto AB mide 300 metros, que se le pone a 45 grados, entonces este ángulo, que también es de 45 grados, su cateto medirá lo mismo, 300 metros. Entonces diremos que la medida del cateto BD, de este cateto, es también de 300 metros, por ser un triángulo rectángulo isósceles. Además, podemos observar el ángulo de 53 grados, que también pertenece a otro triángulo rectángulo notable. Es de 53 grados y este ángulo es 37 grados. Triángulo notable ABC. Y nosotros sabemos que en ese triángulo notable sus catetos o sus lados están en una progresión aritmética. Se dice que el cateto opuesto al ángulo de 37 grados, que es BC, este cateto mide como 3K, y que el cateto que mira al ángulo de 53 grados, que es AB, coincide con la altura de la Torre Eiffel, vale como 4K. Entonces esto va a valer como 4K. Y como podemos observar, este 4K es lo mismo que la altura de la Torre Eiffel, que mide 300 metros. Entonces, igualando valores, diremos lo siguiente, que 4K
representa la altura de 300 metros. Entonces, rápidamente conseguimos que el valor de K es igual a 75. Muy bien. Nosotros podemos observar que el cateto BC es como 3K, entonces podemos hallar el valor real de este cateto multiplicando 3 por 75. Además, aquí vamos a aplicar las propiedades de segmentos. Aquí ya que dice que el segmento total es igual a la suma de sus segmentos componentes. ¿Esto qué significa? Que la suma de los segmentos componentes del segmento BD es BC más CD. Entonces ponemos que el segmento BC más el segmento CD, que son llamados segmentos componentes, me da el segmento total, que es BD. Muy bien, reemplazando valores, el segmento BC mide como 3K, es 3 por el valor de K, que ya lo acabamos de hallar, que vale 75, más el segmento CD, que es D minúscula, que es la distancia que tiene que caminar el Brian para acercarse a la Torre Eiffel. Lo que nos está pidiendo, y esto es igual al segmento total BD, que es la medida del cateto BD, que mide 300 metros. Muy bien. Realizando las operaciones diremos lo siguiente: 3 por 75, realizando la multiplicación horizontal, 3 por 5, eso me da 15, pongo el 5, llevo 1 a las decenas, 3 por 7 me da 21, y 21 más 1, eso me da 22. Sería 225 más D, y eso es igual a 300. Muy bien, entonces despejando D, la distancia de esto es igual, el 225 que está sumando en el primer miembro, por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro, y 300 menos 225, eso me está dando 75 metros, y esa es la distancia que tiene que caminar el Brian desde el punto D al punto C, y esa sería la respuesta, y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3, y este nos dice: Lamin Yamal observa la parte más alta de su pino con un ángulo de elevación de 60 grados y la parte más baja con un ángulo de depresión de 30 grados. Nos están diciendo si el ídolo mide 1,75 m, nos están pidiendo hallar el tamaño del pino. Entonces, realizando la representación esquemática de este ejercicio, nos están diciendo que Lamin Yamal observa el pino de su jardín. Entonces nos están diciendo para eso: observa la parte más alta del pino con un ángulo de elevación de 60 grados y la parte más baja de su pino con un ángulo de depresión de 30 grados. Además nos están diciendo que el ídolo mide 1,75 metros de altura. Y como hemos dicho, esa altura se mide desde el suelo hasta el ojo de Lamin Yamal. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos ángulos notables, con lo cual se forman triángulos rectángulos notables. Aquí vamos a decir lo siguiente: sea este punto A, este punto B, este punto C y este punto D. Muy bien. Observamos que el triángulo ACD es el triángulo notable de 30 grados y este ángulo sería 60 grados. Muy bien. Como acá tenemos esta horizontal, línea visual horizontal, que es paralela al suelo, entonces nosotros sabemos por geometría
que si la distancia entre esas dos paralelas es 1.75 metros, la altura del ídolo, entonces este segmento CD también medirá 1.75 metros. Entonces diremos que esto mide 1.75 metros. Muy bien. Además, nosotros sabemos que en el triángulo notable de 30 grados por 60 grados, el cateto que se le opone al ángulo de 30 grados mide como 1K. Entonces, haciendo la equivalencia, esto podríamos colocarlo como la multiplicación de 1,75 metros por 1. Entonces lo vamos a poner por 1. Entonces, por equivalencia, el valor de K vale 1.75 metros. Entonces, también sabemos que en el triángulo rectángulo ACD, el cateto que se le opone a 60 grados es como K por raíz de 3. Como K vale 1.75, sería 1.75 por la raíz de 3. También podemos observar que el triángulo rectángulo ACB es otro triángulo rectángulo notable, también de 30 y 60 grados. Si este ángulo vale 60 grados, este otro ángulo vale 30 grados. Y nosotros sabemos que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados mide como 1K. Entonces, igualmente, dándole la forma a esta longitud, como 1K, quiere decir que esto lo vamos a multiplicar, todo este producto, por 1. Entonces, el valor de K sería 1.75 por raíz de 3. También sabemos que el cateto BC, que se opone a 60 grados, es K por raíz de 3. Como K vale 1.75 raíz de 3, sería el valor 1.75 por raíz de 3, lo vamos a poner juntos, que es el valor de K por raíz de 3. Y esa es la medida del cateto BC. Muy bien. Ahora sí, ya podemos encontrar la altura del pino que nos están pidiendo. Entonces, la altura del pino será igual a la suma de los catetos BC más CD. Entonces colocamos BC más CD. Entonces, reemplazando valores, diremos lo siguiente. El cateto BC mide 1.75 raíz de 3 por raíz de 3. Realizando la multiplicación directa sería raíz de 3 por raíz de 3, eso me da 3. Entonces sería 1.75 multiplicado por 3 más CD. El cateto CD mide 1.75. Muy bien. Entonces, reduciendo cantidades, acá tenemos cantidades semejantes, 1.75 y 1.75. Entonces sería 3 veces 1.75 más una vez 1.75, eso me da 4 veces 1.75. Muy bien. Entonces diremos que la altura del pino es igual
y multiplicando 4 por 1.75, eso me da 7 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y él nos dice: desde lo alto de un edificio de 96 metros se divisan a Bobby y Firulais a un mismo lado del edificio, con ángulos de depresión de 45 grados y 37 grados respectivamente. Y nos están pidiendo hallar la distancia entre los canes. Entonces, esquematizando el ejercicio, nos están diciendo que desde lo alto de un edificio, de este edificio, se encuentra un observador en el punto A, en el punto más alto. Y este observador puede ver a Firulais y a Bobby con ángulos de depresión de 45 grados y 37 grados. Primero dice que ve a Bobby con un ángulo de depresión de 45 grados. Entonces, en este punto va a estar Bobby y el ángulo de depresión está formado por la línea horizontal y por esta línea visual o de mira. Y luego dice que observa a Firulais con un ángulo de depresión de 37 grados. Ese ángulo está formado por la línea horizontal, por la línea visual o de mira dirigido a Firulais. Entonces, colocamos 37 grados. Entonces, jóvenes, aquí vamos a aplicar la propiedad de la z. Como hemos dicho, ¿qué dice esa propiedad de la z? Que si tenemos dos líneas paralelas y le trazamos una secante a dichas paralelas, estas dos líneas son paralelas, el ángulo formado por la secante con una de las paralelas, si lo llamamos alfa, este ángulo va a ser igual al ángulo formado por la segunda paralela por la misma secante. Este ángulo agudo también va a ser alfa por alternos internos o por la propiedad de la z. Entonces, aplicando aquí la propiedad de la z, entonces diremos si este ángulo vale 37, este ángulo por alternos internos también vale 37 grados. De igual manera, si este ángulo vale 45 grados, entre estas dos paralelas y esta línea visual que es la secante, este ángulo también valdría 45 grados por alternos internos. Y como podemos observar, se han formado triángulos rectángulos notables. El triángulo rectángulo notable ACB, que es de 45 por 45. Este ángulo también vale 45. Y es el triángulo notable isósceles, ya que la medida de sus catetos valen lo mismo. Si a este ángulo de 45 grados se le opone un cateto que mide 96 metros, entonces el otro cateto que también se le opone al mismo ángulo de 45 grados también tendrá que medir 96 metros. Entonces la longitud de este cateto es de 96 metros. Muy bien, cateto CB. Muy bien. Aquí también podemos observar un segundo triángulo rectángulo notable, el triángulo rectángulo ACF, el cual es de 37 grados y este ángulo sería de 53 grados. Muy bien, en este triángulo rectángulo le vamos a aplicar la razón trigonométrica de la tangente. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo de 37 grados y 53 grados, sus lados siguen una progresión aritmética y al ángulo de 37 grados se lo pone el cateto que mide como 3K, al ángulo de 53 grados se le pone el cateto que mide como 4K y la hipotenusa mide como 5K. Entonces de acá podemos obtener la tangente de 37 grados. Y esa tangente de 37 grados
es el cociente de cateto opuesto, que mide 3K, entre el cateto adyacente, que mide 4K. Entonces obtenemos que dicha tangente vale 3/4. Eso es lo que vamos a utilizar para resolver dicho ejercicio. Entonces, no se olviden, tangente de 37 grados es 3/4. Entonces, se observa del esquema lo siguiente, de que la tangente de 37 grados en el triángulo notable ACF, la tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 96, entre su cateto adyacente, que en este caso es CF, que mide 96 más D. Entonces abajo sería 96 más D. Y eso es igual a tangente de 37 grados. Y nosotros sabemos que la tangente de 37 grados es igual a 3/4. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, tercia de 3 es 1, tercia de 96 es 32. Realizando las transposiciones de términos, el 4 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y 32 por 4, eso me da 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 2, 128. Multiplicación horizontal. Entonces acá me queda 1, sería 96 más D, que está dividiendo en el primer miembro, pasará a multiplicar al segundo miembro, y como está multiplicando a 1, se escribe lo mismo, 96 más D. Muy bien. Despejando D, nosotros obtenemos que el valor de D, el 96 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 128 menos 96, eso me da 32 metros. Y esa sería la distancia que separa a ambos canes. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este dice: desde un punto situado en un plano que contiene a la base de la torre, se observan los puntos M y C, ubicados en la mitad de la altura y en la parte más alta de la torre, respectivamente, con ángulos de elevación de teta y teta más alfa, respectivamente. Si la distancia de A hasta C es el doble que la altura de la torre, nos están preguntando ¿qué valor toma tangente de alfa? Entonces, jóvenes, como podemos observar, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2021. Entonces, jóvenes, realizando el esquema del ejercicio, aquí nos está hablando que desde un punto A situado en un plano que contiene a la base de la torre, entonces acá tenemos nuestra torre, y el plano que contiene este punto es el plano horizontal, el suelo, el piso. Entonces desde el piso se ubica un punto A, y del cual se observan dos puntos, los puntos M y C, punto M y C, ubicados a la mitad de la torre y en la parte más alta de la torre. Quiere decir que M está ubicado en el punto medio de la altura de la torre, altura CB. Entonces se cumple que el segmento CM es igual al segmento MB por ser punto medio. Muy bien. Y el punto C se encuentra en la parte más alta de la torre. Además nos dice que son observados con ángulos de elevación de teta y teta más alfa grados respectivamente. Entonces, como podemos observar, el punto M es observado desde el punto A
con un ángulo de elevación θ, y el punto C, el punto más alto de la torre, es observado desde el punto A con un ángulo de elevación θ más alfa. Muy bien. Jóvenes, como M es punto medio de la altura de la torre, vamos a decir que CM mide como 2A y MB también medirá como 2A, ya que son segmentos iguales por ser punto medio. Muy bien. También nos están diciendo que la distancia de A hasta C, esta distancia, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo CBA, la hipotenusa es el doble que la altura de la torre. La altura de la torre está representado por este cateto CB. Entonces, si el cateto CB, que es la altura de la torre, mide como 4A, la hipotenusa es el doble, sería 8 veces A. Entonces, jóvenes, aquí vemos a un triángulo rectángulo notable, ya que podemos observar que la hipotenusa es el doble de uno de los catetos. Eso se cumple en el triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Se dice que el cateto, que es la mitad de la hipotenusa, en este caso el cateto CB, se opone al ángulo de 30 grados. Eso significa que este ángulo θ más alfa, todo este ángulo, mide 30 grados. Ya que la medida del cateto opuesto es la mitad a la medida de la hipotenusa. Entonces, si este ángulo es 30 grados, este ángulo de acá es su complemento, sería 60 grados. Muy bien. A continuación vamos a realizar un trazo auxiliar. Vamos a trazar la siguiente altura. A partir del punto M vamos a trazar la altura a la hipotenusa CA. Entonces, vamos a llamar a este punto el punto D. Muy bien. Y como podemos apreciar, hemos obtenido otro triángulo notable. El triángulo notable CDM, que es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Muy bien. Y nosotros sabemos lo siguiente, que si la hipotenusa CM mide como 2A, entonces el cateto que se le opone a 30 grados, que es CD, mide la mitad. Entonces, este cateto CD medirá A. Entonces, acá la medida de este cateto vale A. Y como nosotros sabemos que toda la hipotenusa CA mide 8A, entonces el segmento de A medirá lo que le falta a A para hacer 8A. Sería 7A. Muy bien. Ahora sí. Además podemos observar, aquí hay una composición de ángulos. Si todo el ángulo mide θ más alfa y esta parte de ángulo, el BAM, mide θ, entonces el ángulo MAC, este ángulo MAC medirá alfa, ya que la suma de θ más alfa me da todo el ángulo. Muy bien. Finalmente, del triángulo rectángulo ADM, podemos decir que la tangente de alfa, que es lo que nos están pidiendo, es igual, nosotros sabemos que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el cateto que mira al ángulo alfa. Entonces, este cateto que mira al ángulo alfa es MD, pero el valor de este MD de este cateto lo podemos encontrar en este triángulo notable de 30-60, en el MDC. Entonces, si la hipotenusa vale 2A, la medida del cateto que se lo pone a 60 es la mitad por raíz de 3. Entonces sería A raíz de 3.
Ahora sí, cateto opuesto de alfa en el triángulo MDA es a raíz de 3, que es la medida del cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente alfa en dicho triángulo rectángulo es el que está al costado de A, que mide 7A. Muy bien. Realizando la simplificación del caso, el A arriba con el A abajo se cancela y obtenemos que la tangente de alfa que nos están pidiendo es igual a raíz de 3 sobre 7. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice: desde lo alto de un faro se divisan dos yates en direcciones opuestas al faro, con ángulos de depresión de 16 grados y 53 grados. Nos están pidiendo hallar la distancia de separación de los yates si el faro tiene una altura de 28 metros. Entonces, esquematizando el ejercicio, nos están hablando de un faro. Dice que se divisan dos yates en direcciones opuestas al faro desde su punto más alto. Entonces, eso significa que un yate va a estar a la izquierda del faro, en el punto A, y el segundo yate va a estar a la derecha del faro, en el punto D. Dice que van a ser vistas con ángulos de depresión de 16 grados para el yate D y de 53 grados para el yate A. Y nos piden hallar la distancia de separación de los yates, que está representado por D minúscula, del yate A hasta el yate D, si el faro tiene una altura de 28 metros. Entonces colocamos la altura del faro, BC, mide 28 metros. Como podemos observar, aquí tenemos ángulos notables. Uno de 16 grados y el otro de 53 grados. Entonces, nosotros sabemos que por la propiedad de geometría de dos rectas paralelas intersectadas por una secante, que si este ángulo mide alfa por alternos internos, este otro ángulo también tiene que medir alfa, ya que estas dos rectas son paralelas. Entonces, aplicando esa propiedad en nuestro esquema, nosotros sabemos que esta es la línea horizontal que parte del observador y este es el nivel del mar, que es horizontal, ¿ya?, donde están los yates. Entonces, como son paralelas, este segmento AB sería la secante. Si este ángulo mide 53 grados, este ángulo también medirá 53 grados, alternos internos. De igual manera, tenemos la línea horizontal que parte del ojo del observador con el nivel del mar, que es horizontal, y este sería la secante. Entonces, si este ángulo mide 16 por alternos internos, este ángulo también debe medir 16 grados. Muy bien, ahora sí, hemos obtenido dos triángulos notables. El triángulo notable ACB de 53 grados y 37 grados. Y el triángulo notable BCD de 16 grados y 74 grados. Muy bien. Representando estos dos triángulos notables, podríamos decir lo siguiente. Tenemos el primer triángulo notable, y la relación de sus lados es la siguiente: que al ángulo de 53 grados su cateto mide como 4K, y al ángulo de 37 grados su cateto mide como 3K y la hipotenusa como 5K. Muy bien. Entonces,
estos dos triángulos son semejantes. Nos están diciendo que la altura BC, o este cateto, que se lo pone a 53 grados, mide 28. Y ese mismo cateto es el que representa 4K. Entonces vamos a decir que 4K va a ser igual a 28. Para obtener el valor de K, realizando las simplificaciones del caso, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 28 es 7. Entonces obtenemos un valor de K igual a 7. Muy bien. Entonces diremos que en este triángulo rectángulo de 53 y 37 grados, el cateto AC va a venir representado por 3K. Entonces diremos que la medida de AC es igual a 3K. Sería 3 por 7 y eso me da 21. Entonces diremos que AC mide 21 metros. Muy bien. Ahora vamos a dibujar el triángulo notable de 16 grados y 74 grados. Entonces, dibujando ese triángulo notable, diremos lo siguiente. ...16 grados... y 74 grados. Nosotros sabemos que el cateto que se lo pone a 16 grados mide como 7K. El cateto que se lo pone a 74 grados mide como 24K. Y la hipotenusa mide como 25K. De igual manera, relacionando estos dos triángulos rectángulos, la altura de dicho cateto es 28 metros. Eso significa que 7K va a ser igual a 28 metros. Entonces, 7K igual a 28. Para obtener el K de este triángulo rectángulo notable, realizando las simplificaciones del caso o haciendo la transposición de términos, el 7 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 28 entre 7, eso me da 4. El cual sería el valor de K para este triángulo rectángulo notable, 4. Muy bien. Igualmente, relacionando estos dos triángulos rectángulos notables que son semejantes, el cateto CD, que se lo pone a 74, va a ser igual a 24K. Entonces diremos que CD es igual a 24 por K. Y como K vale 4, sería 24 por 4, sería 96 metros. Muy bien. Y eso lo trasladamos al esquema. Entonces, el cateto CD mide 96 metros. Muy bien. Entonces, fácilmente diremos que la distancia de separación entre yates, representado por D minúscula, es igual a la suma de los catetos AC más CD, que miden 21 más 96 metros. Entonces obtenemos que la distancia de separación es igual a 117 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al ejercicio número 7. Y él nos dice: Shaquille O'Neal, basquetbolista de 2 metros de altura, observa la parte superior de su palmera con un ángulo de elevación alfa. Cuando se acerca a 45 metros hacia la palmera, el nuevo ángulo de elevación es beta. Si cotangente alfa menos cotangente beta es igual a 3, nos están pidiendo hallar la altura de la palmera. Entonces, esquematizando el ejercicio, nos están hablando que el basquetbolista Shaquille O'Neal observa su palmera, lo alto de su palmera, en el punto D con un ángulo de elevación igual a alfa. Luego, el basquetbolista se acerca 45 metros hacia su palmera
ubicándose en el punto C, del cual observa la parte más alta de su palmera con un ángulo de elevación beta. Entonces lo que vamos a hacer en ese ejercicio es aprovechar el dato que nos han dado, la siguiente expresión, para lo cual vamos a colocar las siguientes variables. Vamos a decir que la distancia BC del basquetbolista hacia la palmera vale a metros. Y además, como no nos dan la altura, vamos a decir lo siguiente, que la altura de la palmera AB es H minúscula. Muy bien. Nosotros sabemos por geometría que si la altura vertical del basquetbolista es de 2 metros, considerado del suelo horizontal hasta la línea horizontal visual, entonces, por ser ambas líneas paralelas, el segmento EB también va a medir 2 metros. Entonces aquí colocamos 2 metros. Entonces, el segmento AE medirá lo que le falta 2 metros para hacer H, sería H menos 2. Entonces, esa es la medida del segmento AE. Muy bien. Ahora sí, como ya hemos completado todos los lados de los triángulos rectángulos, vamos a aprovechar la expresión que nos acaban de dar. Nos dicen que cotangente de alfa menos cotangente de beta, eso es igual a 3. Entonces, nosotros sabemos que la cotangente de alfa lo podemos obtener del triángulo rectángulo, y este es el punto D. Vamos a llamar a este punto D'. En el triángulo rectángulo AED'. En este triángulo AED' vamos a obtener la cotangente de alfa. Entonces, nosotros sabemos que la cotangente de este ángulo alfa es el cateto adyacente, el cateto que está al costado del ángulo, que es ED', que mide todo esto, A más 45, entre el cateto opuesto. El cateto opuesto es el cateto que mira dicho ángulo, que es el cateto AE, que mide H menos 2. Entonces sería entre H menos 2 y esto menos la cotangente de beta. Y la cotangente de beta lo obtenemos en el triángulo rectángulo AE, y vamos a llamar este punto C', AEC'. Como es un triángulo rectángulo, la cotangente del ángulo beta sería igual al cateto adyacente, que es el cateto que está al costado, cateto S', que mide A, entre el cateto opuesto a dicho ángulo, que es AE, que mide H menos 2. Entonces, entre H menos 2. Y eso tiene que ser igual a 3. Como podemos observar, tenemos dos fracciones homogéneas, ya que tienen el mismo denominador. Entonces, se colocará el denominador común, H menos 2, el numerador, A más 45, menos A. Muy bien. Y eso tiene que ser igual a 3. Simplificando, términos semejantes, A con menos A se elimina y solamente me queda 45 en el primer miembro. Entonces colocamos 45 y el H menos 2 que está dividiendo en el primer miembro, por transposición de términos, pasará a multiplicar al segundo miembro. Y esto es igual a 3 por H menos 2. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso,
tercia de 3 es 1 y tercia de 45 es 15. Entonces obtenemos que este h menos 2 es igual a 15. Finalmente obtenemos que la altura de la palmera de Shaquille O'Neal mide, este 2 que está restando en el primer miembro por transposición de términos pasará a sumar al segundo miembro. Y 15 más 2, eso me da 17 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al ejercicio número 8. Y este nos dice, desde el quinto piso de un edificio de 9 pisos de igual altura, se observa en la calle a Firulais con un ángulo de depresión alfa. Y desde la parte superior del edificio se le observa a Firulais con un ángulo de depresión igual al complemento de alfa. Nos están pidiendo hallar la tangente alfa. Entonces, esquematizando el ejercicio, nos están hablando de un edificio de 9 pisos. Y nos dicen que desde el quinto piso se observa en la calle a Firulais con un ángulo de depresión alfa. Entonces ubicamos el quinto piso, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Entonces en este punto B se observa a Firulais en la calle con un ángulo de depresión igual a alfa. Y también nos están diciendo que desde la parte superior del edificio se le observa a Firulais con un ángulo de depresión igual al complemento de alfa. Entonces la parte más alta del edificio es este punto A. Y observan a Firulais en la calle con un ángulo de depresión igual al complemento de alfa. Y nosotros sabemos que el complemento de alfa viene representado como 90 grados menos alfa. Y nos están pidiendo hallar la tangente de alfa. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar variables, ya que no contamos con la distancia de Firulais al edificio. Vamos a decir que eso va a medir d minúscula. También no nos han dado la altura del edificio. Como es un edificio de 9 pisos, vamos a decir que cada piso va a medir una altura h minúscula. Entonces, se cuenta con 9 pisos, la altura total del edificio será 9 veces h. Muy bien. Además, podemos decir lo siguiente, que en el triángulo BCF que se ha formado, el cateto BC medirá 1, 2, 3, 4, 4H. Le colocamos la variable, eso mide 4H. Muy bien. Nosotros sabemos que la línea visual horizontal con la altura vertical del edificio forma 90 grados, un ángulo recto. Entonces, si este ángulo mide 90 menos alfa, este otro ángulo agudo será su complemento alfa. Muy bien. También podemos observar, acá tenemos la línea visual horizontal y con el piso son líneas paralelas. Y esta sería la línea secante a dichas paralelas, y nosotros sabemos por geometría, entre dos paralelas y una secante, si este ángulo mide alfa, este ángulo también medirá alfa por alternos internos. Muy bien. Ahora sí, acá vamos a relacionar la tangente de alfa en dos triángulos. Entonces vamos a decir, hallando la tangente de alfa, primero en el triángulo rectángulo ACF. Entonces, triángulo rectángulo ACF
en dicho triángulo rectángulo, la tangente alfa se calcula de la siguiente manera. Es cateto opuesto al ángulo alfa, que mide D, el cateto CF, que mide D, entre el cateto adyacente, y es el cateto que está al costado del ángulo alfa, que sería AC, la altura del edificio, que mide 9H. Y ahora vamos a hallar la misma tangente de alfa, pero en el triángulo rectángulo BCF. Entonces, diciendo que en el triángulo rectángulo BCF, la tangente del mismo ángulo alfa sería cateto opuesto, que sería el cateto que está al frente del ángulo alfa, que es BC, que mide 4H, entre cateto adyacente a dicho ángulo. El cateto adyacente al ángulo alfa en dicho triángulo es el cateto que está al costado, que es CF, que mide D, entre D. Muy bien. Resolviendo la siguiente ecuación, este D que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y D por D, eso me da D al cuadrado. Esto es igual. El 9H que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. 9H por 4H, eso me da 36. H por H, H al cuadrado. Muy bien. Sacando raíz cuadrada miembro a miembro, obtenemos que el valor de D es igual, raíz cuadrada de 36, eso me da 6, raíz cuadrada de H cuadrado, eso me da H. Entonces obtenemos que la distancia D es igual a 6 veces H. Muy bien. Y como nos están pidiendo hallar la tangente de alfa, entonces diremos lo siguiente. La tangente de alfa es igual, y eso ya lo tenemos acá, es 4H entre D minúscula, y D minúscula mide 6 veces H. Realizando las simplificaciones del caso, H arriba con H abajo se cancela, simplificando mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Entonces diremos que la tangente de alfa que nos están pidiendo es igual a 2/3. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.